Historia de David. La vida y obra de David se describen en los libros de Samuel y las Crónicas, mientras su ancianidad y su muerte se narran al comienzo de Primero Reyes. Según esos escritos, fue sucesor de Saúl como segundo monarca del reino unificado de Israel, que expandió significativamente hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Saba y Damasco. A David se le atribuye la autoría del libro de los Salmos, basada en menciones de diversos libros de la Biblia y en los títulos de los propios Salmos, aunque la crítica textual pone de manifiesto las dificultades de tal atribución. Se le considera como uno de los grandes gobernantes del antiguo Israel y, por tanto, una figura histórica emblemática en el sionismo moderno. Es reconocido como rey y profeta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá. Según 1 Samuel 16:11 y 1 Samuel 17:12, era el menor de los 8 hijos de Isaí, y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado, y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Samuel, el profeta, viajó hasta Belén, por mandato de Dios, para buscar al nuevo ungido. Los candidatos, dijo Dios, debían ser de la familia de Isaí. El rey Saúl había pecado al desobedecer a Dios durante la batalla de Michmash, donde debía destruir a todos los enemigos amalecitas y no lo hizo. Por ello, Dios decidió retirarle su bendición y envió al profeta Samuel en busca de un nuevo ungido, de un nuevo rey para Israel. Su destino era Belén, donde vivía Isaí, un pastor con sus hijos. Uno de ellos sería el elegido y Samuel, como profeta, debía saber cuál. Para evitar un castigo del rey Saúl, el profeta se excusó, alegando que viajaba para realizar un sacrificio. Una vez en casa de Isaí, el profeta conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno fue el ungido. Cuando preguntó si faltaba alguno, Isaí llamó al más pequeño, David, quien estaba apacentando las ovejas, y cuando el profeta lo vio, supo que era él. Allí, delante de su padre y hermanos mayores, le ungió como futuro rey de Israel. Pasaron los años y David, con la gracia de Dios, fue nombrado músico a cargo del arpa y paje de armas. Estas tareas las compaginaba con su trabajo como pastor. Tan bueno era tocando el arpa, que, escuchando la melodía, Saúl se relajaba. El rey Saúl le concedió su buena disposición. Israel, bajo las órdenes del rey Saúl, estaba en guerra con los filisteos. Un gigante llamado Goliat de Gat, de 6 codos y 1 palmo de estatura, y miembro de las tropas de choque filisteas, desafió al ejército israelita durante 40 días, proponiendo que escogieran a su mejor hombre para hacerle frente. En palabras de Goliat, si él resultaba derrotado y muerto por el israelita, los filisteos serían esclavos de Israel, pero si él vencía y mataba al escogido de Israel, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Los hebreos temían en gran manera a Goliat y se escabullían del reto. David, cuyo padre le había pedido que viajara al campamento para saber cómo estaban sus hermanos mayores y llevarles algo de comida, escuchó el desafío del gigante. 1 Samuel 17:23. David se presentó ante el rey Saúl y se propuso para luchar contra el gigante. Con la anuencia de Saúl, David se vistió con la armadura del rey, pero al no estar acostumbrado a utilizarla, se deshizo de ella y se dirigió al campo de batalla solo con su honda. Por el camino recogió 5 piedras lisas en un arroyo y se plantó delante del gigante Goliat. Este se burló de él y tuvo en menos al más joven de los hijos de Isaí, que se presentaba para tener un combate singular con él. Pero David proclamó: «Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos». David, 1 Sam 17:46-47. Y con su honda, David le incrustó una piedra en la frente a Goliat, y cuando cayó, aprovechó para cortarle la cabeza con la espada del propio filisteo. David, vencedor de Goliat, constituye además un símbolo del valor que tienen el tesón y la voluntad férrea desarrolladas frente a un enemigo en apariencia muy superior. Al derrotar a Goliat, David realizó una alianza militar con Saúl y otros ejércitos con el fin de unificar a Israel. A la muerte de Saúl y su hijo, Jonatán,
relatados en 2 Samuel capítulo 1, David logró unificar Israel, lo que lo consagró como uno de los grandes héroes del pueblo hebreo.